Gloria a Dios, bendito y alabado sea nuestro Padre Celestial. Muy buenas, mis hermanos amados. Que la gracia, la misericordia de nuestro Dios esté con cada uno de nosotros. Vamos a compartir la palabra en el libro de Mateo, capítulo, alabado sea el Señor, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Estaremos aquí meditando en la palabra de Dios, así que le voy a pedir que esté muy atento. Dice la palabra del Señor: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Alabado sea el Señor. Bendito y alabado sea nuestro Padre Celestial. El tema de hoy le hemos titulado El ungido de Dios. Amén, hermano. El Mesías o el Salvador del mundo. Entonces, primeramente debemos tomar en cuenta que Jesús recién recibe el ministerio, recibe el poder, la autoridad, cuando Él cumple 30 años de edad. Una costumbre judía, o sea, todo lo que la Biblia enseña está basado en costumbres judías o leyes o mandamientos judíos, y uno de ellos pues es donde Jesús es ungido, y pues Dios pone el Espíritu Santo sobre él y todo, y le da toda su autoridad. Dice la costumbre judía que cuando el hijo nombrado primogénito llegaba a cierta edad, el papá le entregaba todo el poder, toda la autoridad, como sucesor de su papá o como la segunda autoridad dentro de su empresa, su negocio, dentro de sus propósitos, pues, ¿no?, de aquel papá. Entonces podemos ver que Jesús toma ese lugar. Dios le da toda esa autoridad, y también lo podemos ver en Mateo capítulo 28, cuando Jesús dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces podemos ver claramente aquí que Dios pone toda su autoridad sobre él. Como decía la costumbre judía, del primogénito recibía toda autoridad. Ahora, el primogénito no era quien nacía primero muchas veces, sino quien era digno de recibir la primogenitura, como por ejemplo en el caso de los hijos de Isaac, ¿verdad? Que el primogénito viene a ser el segundo. En la familia también de Jacob, los que reciben primogenitura, porque Jacob tuvo dos esposas, de una de las esposas fue Judá, que no fue el primer hijo, y en la otra esposa sí fue José. Sin embargo, José no fue el primer hijo tampoco de Jacob, aunque sí de la madre, pero no del padre. Entonces la primogenitura viene del lado del padre, y pues digamos que reciben la primogenitura en el caso de Jacob, Judá por un lado y José por el otro lado, por la otra mamá. Bueno, después de decir esto, vamos a lo que es el bautizo de Jesús. El bautizo de Jesús tiene que ver mucho con esa sumisión y obediencia al Padre, ¿verdad? Vemos aquí a un Jesús siendo obediente a todo lo que el Padre demandaba, una obediencia total a Dios, y en este caso pues el bautizo es eso. El bautizo es una obediencia total, una sumisión total a la voluntad de Dios. Cuando nosotros vamos a las aguas, vamos públicamente diciéndole a Dios, al mundo, a Satanás, a nuestra carne y a todos los testigos que puedan estar ahí presentes, les decimos: yo he decidido someterme
en obediencia total a Dios. Y eso es lo que estaba haciendo Jesús. Y un gran ejemplo que da Jesús porque pues no todos los judíos querían bautizarse, no todos los judíos iban a Juan el Bautista. Y verdad, siempre en Israel han habido muchas religiones también, o sea, que creían en Dios, pero cada uno, como quien dice, había formado su grupo. Y entonces lo que hace Jesús, salir y hacerse bautizar por Juan, está diciéndole a todo el mundo: Juan es un hombre de Dios, por un lado. Por otro lado, Jesús está diciendo: yo me someto al Dios de Juan el Bautista, porque ese es el verdadero Dios. Y se muestra también Jesús de alguna forma como el Mesías, ¿verdad? Como el Mesías Salvador, el Mesías Redentor. Hay muchas cosas aquí que analizar en el bautizo de Jesús, pero principalmente la sumisión y la obediencia. Y bueno, también tenemos a Jesús siendo ungido con ese propósito de que tomara la primogenitura, que Él sea quien representa a Dios sobre la tierra. Recibió toda la autoridad de parte de Dios y Él mismo lo dijo. Y eso es lo que estaban esperando Israel. Israel está esperando un ungido. Israel está esperando al Mesías. Aunque hasta hoy lo sigue esperando porque no reconocieron a Jesús, pero lo que trato de decir es que Israel estaba esperando al Hijo de Dios. Y Jesús aparece como tal, como ese Hijo de Dios que toma toda la autoridad del Padre, como primogénito, ¿verdad? Como el hombre de Dios en la tierra, como el hombre que estaba a cargo de la empresa. Y les puse como ejemplo, los judíos cuando llegaban también a cierta edad pasaban toda autoridad al hijo primogénito, porque ya ellos no podían hacerse cargo de la empresa, entonces le daban la autoridad al hijo que ellos elegían como sucesor o como primogénito, porque los judíos tenían muchos hijos, ¿verdad? Entonces podemos verlo también en Abraham cuando él le da esa bendición, se la da a Isaac, aunque Abraham tuvo otros hijos después. Pero él eligió a Isaac porque Dios le había dicho: mira, Isaac es el de la promesa. Entonces Isaac toma toda la autoridad, todo el negocio de su padre, Isaac hereda todo lo de su padre. Y eso Isaac representa a Jesús. De una u otra forma está representando a ese Jesús en el cual Dios dijo: este es mi hijo en el cual tengo complacencia y en él pongo toda mi autoridad. Y lo pongo a cargo de todo. Entonces ahí es donde Jesús recibe esa autoridad y empieza su ministerio, porque antes de ello Jesús no había recibido la autoridad. O sea, él va al bautismo, que es un gran ejemplo para nosotros de cómo debemos seguir el ejemplo que nos deja Jesucristo. Lo primero que él hace es ir al bautismo. Después del bautismo pues recibe la unción del Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo puede ser antes o después del bautismo. Eso no es que siempre es así, porque si vemos en el capítulo 10 de Hechos, el pueblo, hubo la familia de Cornelio que primero recibió el Espíritu y después fue bautizado. Pero un ejemplo aquí es el bautizo que Pedro también mandó a bautizar a aquellos que vinieron a los pies de Cristo, ¿verdad? En el libro de Hechos capítulo 2, versículo 38. Y obviamente les habló del arrepentimiento. Pedro les dice: arrepentíos para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo y vuestros pecados sean perdonados. O sea, sin arrepentimiento no hay tampoco perdón de pecados. Bien, entonces Jesucristo, después que recibió ese poder, empezó el ministerio. Empezó lleno del Espíritu Santo a hacer la obra de Dios, a llevar la palabra. Y bueno, algo importante que vemos también aquí de Jesús, que se convierte en el mediador entre Dios y los hombres. Lo que pasaba también en los judíos, que cuando el Hijo tomaba el lugar del Padre, cuando alguien quería negociar, iban al Hijo, ya no iban al Padre. O sea, ya el Padre había dado toda su autoridad al Hijo. Y para poder negociar dentro de la empresa, ¿verdad?, de esa familia, tenían que ir al Hijo primogénito, el cual ahora tenía toda la responsabilidad. Y eso es lo que hace Dios, le da esa primogenitura a Jesús, y ahora nosotros vamos por medio de Jesús. Por eso es que Jesús dice
que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre será hecho. Es decir, que ahora pues es Jesús ese mediador entre Dios y los hombres y nadie más. O sea, por ahí escuché que de pronto María también era mediadora. No puede ser, porque se sale del modelo judío, se sale del modelo que Dios mismo estableció a Israel, que Dios mismo le dio a Moisés, que Dios mismo le dio a Abraham, que Dios mismo le dio al pueblo de Israel y hasta el día de hoy lo guarda, que el primogénito es el que tiene toda la autoridad y nadie más. Ninguna mujer, ningún otro familiar, ni la mamá, nadie. El papá, y después del papá está el primogénito. Y el primogénito es Jesús, y como tal, pues Él es el que es el mediador entre Dios y los hombres. Ahora también como hijo, Jesús representa muy bien a su Padre, todo lo que el Padre le enseñó antes, porque los judíos primero capacitaban a sus hijos para después darles el cargo de primogénitos y la responsabilidad de la empresa, del negocio que ellos tenían o de la familia. Entonces Dios igual preparó a Jesús y después que Jesús estuvo listo, pues lo envió a representarlo aquí en la tierra, ¿verdad? Dios hecho hombre aquí en la tierra. Muy bien, entonces ya Jesús estando en esa responsabilidad de ser el representante del Padre, de ser el primogénito, con toda la responsabilidad de llevar pues, adelante la empresa, también tenía la responsabilidad de glorificar al Padre. Por eso es que Jesús dice, yo no hablo lo que yo quiero hablar, sino lo que mi Padre me enseñó, y lo que Él me ha mandado a hacer, eso he venido a hacer. Y en otra parte dice, Padre, te he glorificado aquí en la tierra, glorifícame tú también a tu lado. Entonces estamos hablando de que Jesús puso muy en alto el nombre del Padre, las leyes, los mandamientos, el amor del Padre. O sea, fue un digno representante, es un digno representante del Padre, de Dios. Entonces estábamos leyendo, ¿verdad?, el libro de Mateo capítulo 3, versículo 16, y dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Qué tremendo, ¿verdad? Esta parte donde dice los cielos le fueron abiertos. Cuando hablamos de que los cielos le fueron abiertos en el mundo espiritual, en realidad está hablando de que Jesús podía ver cosas celestiales, podía tener una comunión muy estrecha y muy íntima con Dios. El Espíritu Santo vino sobre Jesús, dice la palabra, y es cuando Él empieza a ver lo espiritual, lo divino, lo que los ojos naturales no pueden ver. O sea, entrar un poco en ese mundo espiritual es maravilloso. Vemos a un Pedro que cuando Jesús le dice, ¿y quién creen ustedes que soy yo?, Pedro respondió, tú eres el Cristo. Y Jesús le dice, no te lo ha revelado carne ni sangre, porque Pedro ya podía ver lo espiritual, o sea, los ojos le fueron abiertos y los cielos le fueron abiertos para que él vea, más allá de lo natural. Vemos también a Pablo, que también vio cosas celestiales, dice Pablo, cosas que hombre no había visto. Vemos también bendito sea el Señor, en el capítulo 7 de Hechos, también vemos a un hombre de Dios ahí que vio los cielos abiertos, ¿verdad? No recuerdo ahora el nombre de este varón, pero él dice, veo los cielos abiertos y al Señor sentado a la diestra del Padre, o sea, Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Muy bien, entonces dice que los cielos fueron abiertos después que Jesús se bautizó. Eso también nos enseña que cuando nosotros decidimos ir a las aguas, al bautizo, y decidimos someternos a Dios públicamente, y lo ve tanto el mundo natural como el mundo espiritual, ven cuando vamos a las aguas del bautizo, y que estamos caminando y estamos diciendo a través de ese bautizo que hemos decidido someternos totalmente a Dios.
Y es ahí cuando Dios decide abrir los cielos, abrirnos los ojos espirituales y poner su Espíritu Santo sobre nosotros, porque estamos dando un paso muy importante de obediencia, que es el bautismo. Y por eso Pedro dijo claramente: bautícense para que reciban el don del Espíritu Santo y el perdón de los pecados. Pero habló también del arrepentimiento, como les dije hace un momento. O sea, sin arrepentimiento no hay nada. No se puede uno de pronto decir: no, yo voy a bautizarme porque pues parece que es bueno, ¿no? Pero si no hay un arrepentimiento, el bautizo no tiene valor. El mismo Juan el Bautista les dice a los fariseos, les dice: generación de víboras, dice: primeramente vayan y aprendan qué significa arrepentimiento quiero, ¿verdad? Y entonces está hablando del arrepentimiento, lo importante que es el arrepentimiento y que nosotros debemos tomar en cuenta ese arrepentimiento para poder seguir al siguiente paso, que es el bautismo. Los cielos serán abiertos, seremos llenos del Espíritu Santo, veremos cosas espirituales, veremos el futuro, veremos los planes, propósitos y proyectos que Dios tiene para nuestras vidas. O sea, es algo maravilloso y lo vemos aquí en el bautizo de Jesús, ¿verdad? Todo ese poder, esa autoridad que recibió Jesús y que Jesús también se la daba a la iglesia. En Mateo 28, ¿verdad? Ahí dice, si no me equivoco, el versículo 16 hacia adelante, Jesús dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y yo se las doy a ustedes, por tanto vayan, y les doy poder para hollar serpientes y escorpiones. Y dice también Marcos: y pondrán las manos sobre los enfermos. En el libro de Marcos 10, capítulo 16, dice: y pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Autoridad que Jesús también le da. O sea, Él la recibe del Padre como primogénito, y también a nosotros nos elige también para que poner esa autoridad en nosotros y que vayamos a llevar la palabra y siguiendo ese ejemplo de Él, pues, ¿no? Aquí en Mateo 3, donde vemos todas estas maravillas, el Espíritu Santo viene sobre Jesús, lleno del poder de Dios. Él empieza su ministerio, no antes, sino después que fue lleno del Espíritu Santo. Fue llevado también al desierto para ser probado por el enemigo, fue también llevado para recibir revelación. Son muchas cosas. Si miramos aquí el principio del ministerio de Jesús, vemos unos pasos importantes que también nos toca a nosotros seguir, ¿verdad? Que en algún momento seremos llevados también al desierto. Tal vez el desierto simboliza tiempo de soledad o tiempo de intimidad con Dios, solamente tú y Dios y nadie más, no familia, no mundo, sino tú y Dios, los dos nada más, para que Dios te muestre sus propósitos, tu ministerio y todo, ¿verdad? Como pasó con Jesús. O sea, Jesús empezó solo, sin mamá, sin papá, sin hermanos, sin nada, Él solo, siguiendo el propósito y el plan de Dios. Muy bien, también entendemos aquí algo importante. Para aceptar a Jesús como el Hijo de Dios, como el primogénito, lo que les estoy explicando, hay que recibir revelación. Mucha gente, es más, los judíos, pocos fueron los que aceptaron a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos vieron a un Jesús común y corriente, ¿verdad? Y cualquiera de pronto lo ve así, o la persona que Dios también unge para ser su representante aquí en la tierra, porque la iglesia es representante, pero Dios unge a ciertos siervos para que ellos lleven la palabra, les da dones, les da ministerios, dones de sanidad, de milagros y todas esas cosas. Aunque el enemigo también astutamente puede usar falsos profetas, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Pero el que te revela quién es de Dios y quién no es de Dios, el que te revela que Jesucristo realmente es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, es el mismo Dios. Y sucede con Pedro, en Mateo capítulo 16, donde Pedro le responde a Jesús y le dice: Señor, yo sé que tú eres el Cristo, porque Dios se lo había revelado. Jesús le dice: Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre. Tú sabes quién soy yo, porque mi Padre te lo reveló. El caso también de Pablo también le fue revelado, ¿verdad? Pablo tuvo un encuentro con Cristo, y ahora Pablo sabía quién realmente era Cristo, porque los judíos
La mayoría, como dije antes, no aceptaban a Jesús como el Mesías, como el primogénito, como el ungido, como el representante de Dios en la tierra. Es más, cuando Jesús dijo, yo soy hijo de Dios, cuando Él les dijo, yo soy el primogénito, el representante de Dios aquí en la tierra, Él me ha dado a mí toda la responsabilidad. Los judíos se molestaron y le dijeron, ¿acaso tú eres Dios? ¿Acaso tú eres igual a Dios, que vienes a decirnos que Él te ha dado a ti todo el poder y la autoridad, que tú eres el primogénito o que tú eres el Mesías? No, no lo aceptamos y estás blasfemando. No, no, tú no eres. Entonces, al mismo tiempo, como no creyeron, lo crucificaron. Sus ojos estaban velados. Y muchas veces pasa eso con nosotros, que mientras el Espíritu Santo no nos revele que Jesús es el Hijo de Dios, no le vamos a Jesús a respetar o a honrar como tal, ¿verdad? No vamos a saber seguir a Jesús. Los que siguieron a Jesús lo siguieron porque a ellos les fue revelado que Él era el Mesías, que Él era el ungido, que Él era el Salvador, o que Él es el Salvador del mundo, ¿verdad? Porque Él está vivo. Bien, entonces es importante saber eso, pedirle a Dios que nos revele, que nos muestre, que nos guíe, es más, que nos muestre cuál es el pastor que Él nos ha designado, cuál es la iglesia que Dios nos ha designado, cuál es el ministerio que Él nos ha designado y todo. Tenemos que pedirle a Dios porque todo viene por revelación. Nada es simplemente una decisión nuestra, sino que es una revelación. El llamado a seguir a Dios es una revelación. Dios te va a revelar el tiempo que Él ha determinado que tú vengas y lo sigas. Dios te va a decir en qué iglesia, Dios te va a decir con qué pastor, Dios te va a decir todo lo que tú tengas que hacer. Lo hizo con Jesús, lo hizo con el apóstol Pablo. Cuando Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le dijo, ve a Damasco que ahí te dirán lo que tú tienes que hacer. Es decir, que tenía que sujetarse, someterse a una iglesia, a un pastor, a un líder, y así lo hizo Pablo. Entonces mire todas esas cosas que nos enseña la palabra, importante, ¿verdad? Cielos abiertos para Jesús después que se bautizó, cielos abiertos para nosotros después que nos bauticemos también. Alabado sea el Señor. ¿Qué más dice la palabra? Los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como una paloma o en forma de una paloma y que venía sobre él. Jesús vio al Espíritu Santo venir sobre él. Nosotros vamos también a ver al Espíritu Santo venir sobre nosotros o a percibirlo, a sentirlo. Nuestro espíritu va a percibir al Espíritu Santo. Cuando tú te das cuenta que el Espíritu Santo está en ti, es porque tu mismo espíritu se va a unir, o sea, se va a fusionar. El Espíritu nuestro y el Espíritu Santo se harán uno solo. Va a haber ahí una unidad entre el Espíritu Santo y nosotros. Y obviamente que vamos a poder ver lo espiritual. Solamente no contristemos al Espíritu Santo, porque cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo, perdemos esa comunión. O sea, no es que el Espíritu Santo se va, sino que se apaga, por decir, o por poner un ejemplo. Se apaga en el sentido de que, a ver, es como cuando tú enciendes una luz en casa y puedes ver por dónde vas, pero cuando apagas la luz todo queda oscuro. Y es así, cuando el Espíritu Santo fluye en nosotros, vemos todo lo espiritual, entendemos la palabra, entendemos los propósitos de Dios, fluyen los dones, fluye todo, ministerio, todo. Pero cuando contristamos al Espíritu Santo es como cuando la luz se apaga en la casa y todo queda en oscuridad. Muy bien, entonces dice también, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea, aquí Dios lo estaba reconociendo a Jesús como el primogénito y le estaba entregando todo poder y toda autoridad de forma pública. ¿Y quiénes pudieron verlo? Los llamados, los que en ese día Dios les quitó la venda de los ojos para que pudieran verlo. Y obviamente que ahí para que Dios nos quite la venda de los ojos hay que acercarnos a Dios de forma humilde. El Señor dijo, si mi pueblo se humillare y buscar en mi rostro, yo sanaré su tierra. Mire, ese principio de humildad, de venir a Dios con un corazón humilde y buscarlo con todo nuestro corazón. Bendito sea Jesucristo. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Padre Celestial por esta palabra.
Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, por este tiempo. Padre, aquellas personas que puedan ver este video sean tocados por tu Santo Espíritu, sean abiertos sus ojos, los cielos se abran y sean llenos de tu presencia. Reciban el Espíritu Santo y los que aún no se han bautizado, Señor, se bauticen de todo corazón, te busquen con un corazón contrito y humillado y puedan ser bendecidos. Porque tu palabra dice que si tu pueblo se humillare, buscaren tu rostro, tú sanarás su casa, sanarás su vida, sanarás su tierra, sanarás sus negocios, sanarás su familia. Porque muchas veces el hombre está encadenado, atado a maldición por estar lejos de tu presencia. Y esta es una gran oportunidad, Señor, de que ellos reciban bendición. Hermano, usted que está allí escuchando esta palabra, levante sus manos, cierre sus ojos y repita conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, perdona mis faltas, perdona mis pecados, toma mi vida, Dios. Renuncio a todo pecado, renuncio a toda maldición generacional, renuncio a toda maldición en el nombre de Jesús y me declaro libre en el nombre de Jesús. Padre, toca y esa vida, toca y esas personas ahora mismo, trae sanidad y libertad sobre ellos. Todo espíritu satánico de enfermedad, todo espíritu de maldición, toda maldición generacional, toda fuerza contraria del infierno, atamos, reprendemos y echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos libertad sobre cada vida. Bendito seas de Dios Todopoderoso, mi hermano, la gracia, el amor y la misericordia de Dios estén sobre tu vida. En el nombre de Jesús, Dios bendiga el trabajo de tus manos, bendiga tu familia, bendiga tu vida, bendiga tu presente, bendiga tu futuro, bendiga tu descendencia. Padre bendito, gracias te damos por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, Dios me les bendiga. Si le llega este mensaje a su vida, pues compártalo con otros también, que lo van a necesitar mucho. Bendiciones, un fuerte abrazo. Les compartió la palabra su hermano en Cristo, Guillermo Arcela, y sus oraciones.